Bueno, buenos días. Yo soy la capitán Ana Carolina Torres Medrano, con mis tutores, la teniente primero Ana Longarini y el teniente primero Gabriel Dalenogare. Vamos a realizar el Ateneo el día jueves, el Ateneo Central. Vamos a presentar un caso clínico de una paciente femenina de 42 años de edad, con un peso de 86 kilogramos, una altura de 1,66 centímetros y un índice de masa corporal de 31,2. Como factores de riesgo, la paciente es sedentaria, ex-tabaquista, como antecedentes cardiovasculares, o sea, niega antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes, presenta 6 gestas, en las cuales 4 fueron partos y 2 fueron cesáreas. La última cesárea fue en abril del 2024, que cursó con preeclampsia. No toma medicación habitual. Y el día 24 del 7 consulta a otro nosocomio de su lugar de residencia por presentar la siguiente sintomatología. Presentaba disnea, clase funcional 3. Perdón, ¿me pones a cargador a cargar la compu que me quedó? Disnea clase funcional 3/4, dolor en miembros inferiores de características punzantes, cianosis de los miembros inferiores, principalmente el hallux izquierdo. Bueno, como enfermedad actual, la paciente cursó internación del 24 al 26 de julio en otro nosocomio con diagnóstico de TEP asociado a neumonía de la comunidad con tratamiento antibiótico con amoxicilina clavurónico. Lo que nos refiere la paciente previo a esta internación es que el día 20 de julio consulta a la guardia médica de este mismo nosocomio por disnea clase funcional 2/3 y lo que hacen es iniciarle tratamiento con antibiótico por una neumonía de la comunidad. Posterior a 3 días de tomar esta medicación, inicia con estas sintomatologías más acentuada de disnea y cianosis y dolor punzante en miembros inferiores, como dije anteriormente. En este nosocomio le realizan un ecocardiograma Doppler, donde no tenemos el informe, pero tenemos un relato verbal del médico tratante del nosocomio, donde indican que tenía función del ventrículo izquierdo deteriorada severamente, con fe de 25%, y un trombo en la punta del ventrículo izquierdo. Se le hace una tomografía, porque en este centro no tenía angiotomografía con el diagnóstico que estaban sospechando en ese momento, pero le hacen una tomografía que ven una imagen en cuña en la pleura izquierda que podría correlacionarse con un infarto pulmonar. Entonces, esta imagen más la sintomatología de la paciente tienen un diagnóstico presuntivo de tromboembolismo pulmonar. Le hacen una ecografía de miembros inferiores donde ven que tiene un espectro monofásico de proximal a distal a predominio derecho y edema pretibial bilateral. Lo que pudimos fue conseguir el eco que le realizaron a esta paciente, que no sé si hay alguien, si lo puede escribir alguien en la unidad coronaria. Bueno, bueno, ahí se ven 4 cámaras que impresionan un deterioro muy severo de la función ventricular. En hipoquinesia se ve una pared sola, pero bueno, ya estimo que va a ser global. Se ve la imagen ecogénica a nivel de la punta, que bueno, podría corresponder con un trombo. El ventrículo derecho no está dilatado, la función parece ser aceptable. Así que en Bárbaro, esta vista. listo. Bueno, posteriormente la paciente es derivada a la unidad coronaria del Hospital Militar Central por centro de mayor complejidad con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Al examen físico, los signos vitales eran normales, tenían así la frecuencia cardíaca en 100 latidos por minuto, estaba lúcida, orientada en 3 esferas, sin signos de foco motor sensitivo. Sí, como positivo, tenía cianosis en metatarsianos a predominio de pie izquierdo y esto venía acompañado de un dolor tipo punzante, como se había relatado anteriormente. No tenía disnea y no requirió oxígeno en un primer momento en un ingreso. Se le realiza un laboratorio, que en el laboratorio lo que sí se observó fue un aumento de glóbulos blancos a predominio de neutrófilos y hipopotasemia. Bueno, todo esto se repone posteriormente. Se le realizan troponías ultrasensibles que dan indeterminadas y un estado ácido base que la verdad que está bastante estable.
Doctora, buen día. ¿Tenía pulsos distales, Sí, tenía. simétricos? Sí, tenía, estaban un poco disminuidos, pero tenía. Y no tenía además en miembros inferiores. Pero bueno, Bien. ahora más adelante vamos a mostrar un poco más. Bueno, se le realiza un ecocardiograma, un electrocardiograma, perdón, donde se puede observar que tiene ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 100 latidos por minuto, el eje está conservado y sí, como lo que se observa es un signo de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Se le realiza una angiotomografía con protocolo para TEF y sumamos, También derechos, doctora. Tenía de sobrecarga derecha también. listo, y una tomografía de tórax asociada. En la parte superior lo que podemos observar es la tomografía simple de tórax, donde en la imagen de la derecha, o de mi derecha, podemos ver que tiene una imagen compatible en la zona de língula pleural, en la zona pleural izquierda, en la língula, una imagen posiblemente en cuña, que pueda ser relacionada con infarto pulmonar. Y en la parte inferior tenemos la angiotomografía con protocolo para TEP, donde se puede observar que tiene falta de relleno a nivel de la arteria pulmonar de izquierda. Y tiene un derrame bilateral a predominio derecho. El informe de la angiotomografía, el hallazgo principal, es la presencia de signos de falta de relleno a nivel de las ramas segmentarias lingulares, que es compatible con un tromboembolismo pulmonar agudo, y en la tomografía de tórax lo que se puede observar en el parénquima pulmonar es un área de densificación de base pleural a vértice hacia el ilio, en el sitio donde fue descrito el hallazgo del tromboembolismo pulmonar, que tiene correlación con infarto pulmonar, y no se encontró evidencia de consolidados en el espacio aéreo alveolar. Por otro lado, le hacemos una ecografía de miembros inferiores, venosos y arterial. Esta es la imagen de los pies del día de ingreso de la paciente. No tenía, en la parte venosa no tenía evidencia de trombos, pero en la parte arterial, en el lado izquierdo, se vio que tenía espesores miointimales con ateromatosis difusa, y en ambas arterias tibiales posterior y ambas pedias presentaba velocidad de flujo aumentadas para la región. Posteriormente le hacemos un ecocardiograma. Sí. Te consulto por el Doppler arterial, porque vos habías contado inicialmente un Doppler arterial del otro centro que decía que tenía flujo monofásico. Sí, Para una paciente joven, uno tiene que pensar que es un flujo posobstructivo, si un flujo monofásico distal. sí. No sé, y acá no dice nada del flujo monofásico ni nada, en el Doppler arterial este. ¿Y no están las imágenes de ese Doppler? ¿Qué dijo? Sí, están las imágenes de ese Doppler. Ah, no. Bueno, nada, si lo tenías el dato, sí, no pasa nada. Estaba permeable ahí, entonces el Doppler arterial que viene acá. Sí. Disculpame, hola, Seba, feliz cumple. Gracias. Eh, Se lo dejo. y Caro también, feliz cumple. Yo estoy viendo poco las imágenes porque estoy en el subte, pero la verdad que uno viendo, si esos son los pies de la señora, ese tipo de necrosis y tal, uno no lo ve por TBP. O sea, eso lo ves por una vasculitis o por una trombosis, una afección trombótica. Yo Por eso me parece que coincido con Seba, que en realidad uno esperaría pensar que hay embolia trombótica o una vasculitis que produzca esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, continuamos. Posteriormente le hacemos un ecocardiograma Doppler. El ecocardio, no sé si Doc lo puede escribir. Bueno, lado izquierdo, tenemos un paro lateral izquierdo, eh, tiene deterioro de la función ventricular, pues estaría bueno bien estimarla de cuánto, si es moderada o si es severa. El loop sale un poquito cortado.
Y a la derecha, con doble color, se ve insuficiencia mitral, leve o un poquito más. En esta vista las cavidades derechas no parecen dilatadas, pero vamos a ver seguramente alguna otra imagen. No le ¿El veo ventrículo regionalidad. izquierdo no te parece un poco dilatado, Seba? ¿Le veré? Y El por ahora ventrículo no, pero izquierdo. vamos a ver en otra vista El que se izquierdo. aprecia mejor. Esa vista, viste, depende un poco del corte. No, pero el ventrículo izquierdo, digo, ¿no parece un poquito agrandado tamaño? Y puede ser, ¿no? Calculo que tienen las mediciones ahí. No, sí. Bueno, a la izquierda un eje corto, que también sale el look muy cortado, como para poder analizar bien si tiene regionalidad. Por lo menos acá a nosotros nos sale cortado. Me cuesta poder definirlo así, con ese look. A ver. No sé si a los demás les gira bien, pero acá sale muy cuadro por cuadro. Igual que a vos, Seba. A lo mejor lo que Santi quiso decir es que la geometría del ventrículo izquierdo impresionaba que esté dilatada porque tenía la válvula mitral estaba con tenting, entonces eso puede ser un poco la causa de la insuficiencia mitral. Pero bueno, es verdad que a ojo uno no puede, no puede medirlo, pero bueno, la morfología de la válvula mitral es un poco la que orientaba un poco a esto que decía Santi. Bueno, Totalmente. acá en la vista de 4 cámaras, lo mismo, sale muy cortado el look como para poder definir las funciones ventriculares. Si vemos que tiene una tricuspida por lo menos moderada y las cavidades derechas no parecen dilatadas. ¿Dónde no? Bueno, a la izquierda aparece un patrón de hacer restrictivo, con lo que dice estamos hasta ahora, pero las relaciones de prima lateral intermedias de 10. ¿Qué más? Bueno, una picardía que no podemos ver bien los loops porque no podemos apreciar bien la función. Vamos a confiar en el informe. Claro. Bueno, el informe de ecocardiograma lo que evidencia es un ventrículo izquierdo levemente dilatado con deterioro severo de la función, espesores parietales conservados, hipoquinesia severa del septum inferior basal y medio, hipoquinesia del resto de los segmentos, aurícula izquierda moderadamente dilatada, un patrón transmitral pseudo normal, disfunción diastólica grado 2, con presiones de llenado intermedias, relación E' de 13, insuficiencia mitral moderada y la verdad que las cavidades derechas se informaban de diámetro y función conservadas. En este momento la paciente tenía una fe de 34%. Con La todo imagen esto, del trombo no se vio, por lo que decís. Que no se vio la imagen esa sospechosa de trombo de la otra vez. no, en esta no se ve, no tampoco lo informan y no se ve el trombo. Bueno, posteriormente lo que nos planteamos con esta paciente fue lo siguiente, una paciente con miocardiopatía dilatada de origen no afiliado, con FEI severamente deteriorada, en contexto de paciente con tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, con un PSI 52, asociado a arteriopatía periférica. Con esto, lo que nos planteamos fue, no sé si a ustedes se les ocurre algo, o sea, de cómo seguir con esta paciente, una paciente joven de 42 años con un embarazo o una llegada a término, una gesta reciente. No sé si se les ocurre cómo seguir estudiándola o algún diagnóstico con el que podamos hacer diagnósticos diferenciales como para seguir estudiándola. Y varias cosas, ¿no? Una, la que más pensamos todos, el que podría tener una miocardiopatía periparto. Pero lo otro llamativo es, si la paciente tuvo, que ya lo hablamos muchas veces en otros casos, ¿no? Si la paciente tuvo un TEP y además tenemos evidencia de trombo del lado izquierdo, como el caso del trombo apical y como no sé si el caso de si tiene embolias periféricas en los dedos,
ahí habría que pensar también y descartar por lo menos que no haya un foramen oval permeable que comunique lo derecho con lo izquierdo, porque que se dé el trombo de dos al mismo lado, salvo que tenga una patología sanguínea eh, que justifique todo esto, ¿no? Sí. Hola, Seba, sí, ¿qué tal? Sí, coincido, Seba, con todo lo que decís. Yo pensaría, me imagino que la estudiaron, llamaron a reumatología y estudiaron todo el perfil reumatológico. Sospecharía alguna enfermedad que produzca una trombosis sistémica. Pensaría en el lupus. Podría pensar en una gamapatía monoclonal. Yo iría más por ese lado, porque es raro, si bien es cierto que si que tiene un trombo en la posición izquierda, todavía tiene un foramen oval permeable, eh, tanta carga trombótica es raro, ¿no? Yo pensaría en alguna enfermedad sistémica que esté produciendo. eh, Caro, perdona que yo no sé si capaz que yo no lo vi, pero te quería consultar un par de cosas. Desde que se ve el trombo en ventrículo izquierdo, la segunda ecografía, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Y cuánto tiempo pasa desde que tiene el último hijo hasta que comienza con esta sintomatología? Y para el TEP, digamos que por NAC queda con antibiótico, quedó anticoagulada y por eso se lisó el trombo. ¿Cómo es esa cronología? Si puedes aclarar un poquito así. Sí, ella el 24 llega al nosocomio con esta sintomatología, el 25 le realizan el eco de miembros inferiores, perdón, el mismo 24 le realizan el ecocardio, ay, perdón, me quedé con el miembro inferior, y ahí es donde ven el trombo. Ahí a la paciente la anticoagulan. La cosa es que en el otro nosocomio no tienen enoxaparina y, bueno, no tienen ni angiotomógrafo ni nada por el estilo, así que por eso le terminan derivando después. Lo que le realizan es aplicaciones de heparina sódica y el último embarazo, el último parto que tuvo en abril, como para recordarles la última cesárea que tuvo la paciente. Y el segundo eco que le hicimos fue el 27, o sea, del 24 al 27 de qué? de julio. Ella se interna el 24 de julio en el otro nosocomio. El 27 la derivan directamente al Hospital Militar Central. La señora es de Zárate. Entiendo que desde la cirugía pelviana, desde la cesárea al ingreso, pasaron 3 meses. Sí. Doctor, pasaron 3 meses y ella tuvo bastante sintomatología previa, pero en ningún momento la habían internado. Le creyeron que era una neumonía, fue y vino hasta que llegó a nuestro nosocomio. Es una paciente bastante compleja porque estaba amamantando, sí tenía trombo ahí como veíamos en el primer eco, en el segundo no se vio, como decía Sebastián. La miocardiopatía estaba dilatada, con mala función ventricular, los trombos en las piernas y el tromboembolismo de pulmón. Era todo demasiado florido el cuadro, ¿no? Entonces hicimos varias interconsultas con otros servicios, más allá de pensando en la miocarditis por parto, y bueno, pero descartamos otras cosas también. Creo que sí le hicimos una resonancia, si no me equivoco. Sí, sí, posteriormente las voy a mostrar. Creo que sí. Lo que pasa es que no quiero spoilear porque conozco el caso, pero bueno, más o menos fue así la secuencia. Creo que fue el trauma de la vio inmuno también. Claro, Sí, sí, o sea, yo como interpreto esta paciente, a mí el, el, el signo guía o la patología que me enfocaría es más en la insuficiencia cardíaca que no sabemos el origen, ¿no? sí. Y bueno, lo del TEP tiene muchas cosas para el TEP, eh, la internación, eh, ¿cómo es? El hecho de que con ese ventrículo seguramente que estaba con astenia, adinamia, que no caminaba. Con lo cual, lo del TEP lo dejo como un segundo diagnóstico que no me vuela la cabeza, sí, me enfocaría más en hacerle un cateterismo
y ver cómo están las coronarias y una angiografía de miembros inferiores, porque esas piernas, lo más probable es que ese trombo que tenía en la punta haya embolizado y tenga alguna oclusión arterial en miembro inferior. Y bueno, yo buscaría, iría por ese lado y el TEP lo dejaría como, bueno, como una consecuencia de todo este cuadro catastrófico de la mujer. Pero, ¿sabés qué, Edu? Yo creo que pensando, la señora tuvo cáncer, que si bien estuvo por ahí en cama, etcétera, etcétera, es una mujer joven, y que tiene también un trombo del ventrículo izquierdo, o sea, si bien tiene derecho a hacer un trombo en la punta del VI por la disfunción contráctil y la dilatación ventricular, que mucho se discutió acerca de la anticoagulación en los pacientes que quedaban con disfunción ventricular hace muchos años. Me parece que yo iría por algo sistémico. O sea, yo Sí, creo que esta es una patología pero mira, sistémica y que cursa, que, ¿entendés lo que digo? Porque o sea, es raro. Puede pasar, sí, pero es raro. pero, Yo creo que no, es no, a algo ver, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo lo dividiría en qué hacemos ahora versus qué hacemos en forma de mediano plazo. Porque Reumato te va a dar un set de, de laboratorio que va a tardar un mes el resultado. ¿Entendés? O sea, dentro de un mes vamos a sí, ver yo si creo que tiene. habría que o sea, esta señora tiene que estar anticoagulada primero con enoxaparina, después con los DOACs, Pero no le haces y cateterismo aún bajo anticoagulación, y angiografía de miembro inferior. angiografía. Sí. Es que en realidad no Los miembros sé, o por ahí no inferiores escuché posterior a bien. al tratamiento que le hicimos con anticoagulación, la verdad que mejoraron. La verdad Yo es que creo que es nosotros embólico no pensamos. los fenómenos de los miembros inferiores me parece que son embólicos. Es lo que pienso, ¿no? No quiero Sí, decir. sí, Creo que no, al final por ahí claramente. uno termina haciendo una angiografía, sobre todo porque se le estaban cayendo los deditos de los pies, me parece. Si era la imagen que yo vi en una Yo, presentación que. No, no era Yo esa. pienso, yo pienso sí, que en este caso lo más importante de esta mujer es tratarle la situación actual, o sea, anticoagularla, y evidentemente la miocardiopatía dilatada que tiene, como muchos sospechan, puede ser periparto. Hay que tratarla con eso, porque si ya está llegando 3 meses después del parto, estamos llegando medio tarde y va a ser medio difícil si uno piensa que es una miocarditis o una miocardiopatía periparto para el tratamiento e intentar recuperarle esos ventrículos. O sea, está bien que hay que estudiarla, hay que hacerle cinecoronariografía. A esto me refería yo de un principio porque era raro que la cianosis sea solo del miembro izquierdo y no del miembro inferior derecho. Era muy factible que haya hecho una embolia periférica. Entonces, era lógico, pensé, le pregunté de los pulsos distales. O sea, yo creo que el tratamiento de esta paciente lo que prima es anticoagularla y el tratamiento para su insuficiencia cardíaca. Mientras tanto, estudiarla, pero creo Pero que bueno, pero Pedro, le pedimos todo para una enfermedad reumatológica. Pero la pregunta es, hagan votación. Bueno, de los que no conocen el caso, ¿no? ¿Le piden una angiografía o no le piden una angiografía? Porque es lo no, que. claro que sí, Edu. Lo que Edu, pasa yo es que lo yo no más conozco. importante de esta mujer es sacarla de su cuadro. Y sacarla de su cuadro, que es dramático porque está embolizando por todos lados, por ahí sea un foramen oval permeable, pues, pero está embolizando y está con una miodilatada, con una mala función ventricular. Entonces creo Edu, que después estudiarla, claro, hay que hacerle una angiografía, vos no sabés qué causa, pero lo primero es lo primero en este paciente. con respecto al punto de la CCG, si bien la paciente dijeron que era tabaquista activa, eh, la verdad que no tenemos nada para pensar en coronariopatía, por electro, por clínica, no tiene regionalidad, entonces todos creemos que no tiene coronariopatía, ¿no? Entiendo que vos lo planteás como para abrir las aguas y despejar un poco el tema, pero realmente no sé si entraría en este caso tan joven y con este cuadro clínico, si entraría por el cateterismo. Quizás una resonancia nos puede aportar un poquito de la etiología de esta miocardiopatía. Esta sería una paciente para una angiotac coronaria. Exactamente, Sí. exactamente.
Yo, la verdad que se me metió en la cabeza la idea que la señora tiene algo sistémico, que todo esto fue Sí, seguramente. desencadenado, eh, puede ser por el parto, por el estrés del parto, que tiene una enfermedad probablemente autoinmune, eso es lo que yo pienso. Eh, Sí, y lo que yo no le y dejaría de hacer es coincido, un ETE para descartar foramen oval permeable, porque puede también ser hacer por un algo ETE. sistémico que tenga trombo en todos lados, pero también puede haber Sí, una y complicación. Descartarlo por lo totalmente. menos. Y yo coincido que lo que hay que hacer primero darle el tratamiento médico, anticoagularla, tratar su insuficiencia cardíaca, mientras uno la va estudiando. Pero la verdad que para mí ya te digo, tiene una enfermedad autoinmune y todo esto ha sido disparado probablemente por el parto o por ahí por la infección respiratoria, si es que la tuvo, no lo sé. Se comporta, cuando vemos las PUSE, por ejemplo, es una PUSE de un lupus y ves una cosa, no te digo que hace trombosis múltiple, pero ves un desastre similar o las gamapatías y muchas otras enfermedades que la verdad que yo desconozco, digo, las he escuchado alguna vez y no me atrevo a nombrar a ninguna porque no me siento capacitada para hacerlo, pero yo iría por ahí. Bueno, eh, continúo contando cómo seguimos con el caso. Nosotros nos planteamos diagnósticos diferenciales, principalmente, los cuales fueron cardiopatía isquémica, perdón, síndrome antifosfolipídico, miocardiopatía infiltrativa, miocarditis, miocardiopatía periparto. Eh, lo que hicimos con esto fue realizar varias interconsultas a varios servicios. Como dijeron anteriormente, le hicimos interconsulta a reumatología, les pedimos un laboratorio especial donde se pidió PCR, que dio positiva, pero bueno, es muy inespecífica. Puede ser también la paciente había referido registros febriles cercanos a la internación, así que por un primer momento habían pensado que podía llegar a ser bacteriano, eso se descartó. Así que nos vamos por el lado viral, tal vez pudo haber sido por esto. El factor reumatoideo que se le pidió fue negativo, serologías se le pidieron también, fueron negativas, el proteinograma electroforético que se pidió estaba normal. Se pidieron para descartar síndrome antifosfolipídico las anticardiolipinas que dieron negativas, anti-B2 glucoproteína 1 que le dio negativa, y el anticoagulante lúpico dio indeterminado porque es hasta 44 lo normal y dio 45 en ella, y este mes debería de repetir ese laboratorio para terminar de descartar esa patología. Disculpa, ¿el fan cómo le había dado? ¿Cómo? Todo le dio El negativo. fan. Le dio negativo. Uy, me mataste con eso. Bueno, y entonces, Bueno, posteriormente le hacemos una... Bueno, posteriormente le hacemos una resonancia cardíaca para que nos oriente un poco más al diagnóstico. No sé si hay alguien que pueda describir las imágenes. No, bueno, si no, Especialista no, pero si querés podemos hablar. si Lo quiere, primero que llama la atención es la punta del BI, ¿no? Sí, el margen trombótico. Sigue el trombo ahí, ¿no? No, no. Está escondido. sigue. La función sigue deteriorada, deprimida, en el eje corto se ve bien, deterioro severo la función ventricular y el trombo a nivel apical. Este es el tardío, que la verdad que no dio realce al gadolíneo, por lo que pudimos descartar que tenga alguna patología infiltrativa con esto. No sé si alguien más quiere claro, aportar. porque tiene esa formita como la endomiocardiofibrosís, ¿no? El trombito ahí en forma de triangulito. No sé, no la veo como endomiocardofibrosis, Sandra, ¿eh? No, igual yo estoy mirando en el celular chiquitito en la calle, pero tiene una forma así triangular. No, 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 no digo que tenga, ¿eh? Bueno, continúo. El informe lo hizo el doctor Alasia, dio ligera hipertrofia septal, diámetros de ventrículo izquierdo con aumento con hipoquinesia y difusión sistólica severa del ventrículo izquierdo.
Se evidenció una imagen sólida que es compatible con el trombo apical. La aurícula izquierda se halla aumentada de tamaño y la función sistólica ventricular derecha estaba disminuida. Posteriormente, lo que le hacemos a la señora es una angiotomografía coronaria en el contexto de una paciente joven, y la verdad que no estábamos sospechando que tenga algo isquémico, sino que era más que nada para descartar. No sé si alguien quiere describir. Claro, Sí. claro, y la rezo, ya dijiste que no tenía realce tardío, pero ¿y edema no marcó otra cosa? ¿No ¿Cómo? describió, No, en otra secuencia no marcó edema, ni nada? no, puse lo... Patología aguda. ¿Y qué FEI tenía en la rezo? En la rezo 30 y... No, 29, a ver. 29. Ah, no la puse. O por ahí la puse en el otro. 29. La anterior era de 34. La que habíamos visto por eco. Muy buena correlación. Esta es la angio que está normal. Se ve el trombo apical. Esta es una imagen 3D de las coronarias. Bueno, y el informe, en este me dice que la FEI era de 29. Dice que el tronco de la coronaria izquierda y sus ramas no presentan lesiones, coronaria derecha sin lesiones, tiene un score de calcio de 0, el ventrículo izquierdo está dilatado, tiene leve hipertrofia septal, las paredes posteriores están conservadas, función sistólica global severamente deprimida por hipoquinesia generalizada con una FEI de 29%. Se observa el tronco apical en el ventrículo izquierdo y no tiene consolidados pleurales. Posteriormente con esto, entonces, habiendo descartado otros diagnósticos diferenciales, el diagnóstico definitivo en esta paciente que planteamos fue miocardiopatía periparto con FEI severamente deteriorada asociada a trombo en ventrículo izquierdo en contexto de paciente con tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, con PESI 52 asociado a arteriopatía periférica. A la paciente le instauramos tratamiento médico, principalmente, como dijo el doctor Filippini, el tratamiento completo para insuficiencia cardíaca, con metabloqueantes, le iniciamos bisoprolol, inhibidores de receptores de angiotensina 2 y nefrilcina, empezó con sacubitril y valsartán, antagonistas de receptores de aldosterona, que empezó con espironolactona, inhibidores de SGLT2, con dapagliflozina. Claro, ¿estaba Sí, con insuficiencia cardíaca todavía ahí o ya no? no, Te digo no, porque si los tazones de insuficiencia cardíaca habitualmente es conveniente sacarlos no, en pero la no. insuficiencia. Y había otra cosa que le habíamos dado, que Sí, suprimimos ahora voy. No y sé algo si. más. Sí. Ahora, Bueno, anticoagulantes orales. Primero ella venía del otro nosocomio con heparina, perdón. Acá inició en oxaparina y posteriormente le pasamos a cenocumarol y le dimos inhibidores de fosfodiesterasa 3 con silostazol. Por otro lado, hicimos interconsultas a otros servicios, hicimos interconsultas de ginecología. Ginecología lo que hizo con esta paciente fue indicarle una dosis de cabergolina, en contexto de que vieron a la paciente estaba lactando en ese momento, pero el recién nacido se encontraba en su lugar de origen, en Zárate. Ella se encontraba internada y la verdad que tenía mastitis y le dieron esa droga más que nada para cortar el tema de la lactancia. Claro, acá lo estamos preguntando en el momento, ¿no es en una tomografía abdominal, digamos, para ver si es un proceso lógico, algo que... O que los trombos provienen de la pelvis de esta paciente, 6 partos, 2 cesáreas. No, no le hicimos. ¿Y la cianosis distal Eso mejoró? mejoró, O, sí, sí, mejoró. Posterior al tratamiento con anticoagulantes, mejoró. Por eso como que lo dejamos un poco. Bueno, posteriormente la señora sigue en controles actualmente en el Hospital Militar Central. El seguimiento por consultorios tuvo 4 consultas
En la primera consulta le cambiaron, le rotaron el bisoprolol al nebivolol por registros hipertensivos. En la segunda consulta, que fue con el electroficio, por el tema de la miocardiopatía dilatada y la función severamente deteriorada, se le solicitó un ecocardiograma Doppler nuevo. En el eco, que fue el 19 del 9, se vio que tenía la FE de 41%, el ventrículo izquierdo estaba levemente dilatado, con deterioro leve a moderado de la función, leve hipertrofia del ventrículo izquierdo, predominio septal, hipoquinesia de paredes del ventrículo izquierdo, sin presencia del trombo, y las cavidades derechas conservadas. ¿Sí? Bueno, acá ya pasaríamos a la revisión bibliográfica. La verdad que la paciente hoy tiene consulta con la doctora Alcaraz. Ay, carajo, ¿por qué? La doctora Alcaraz está haciendo hipertensión, así que después de rotarle la medicación, la va a ver. Y Alcaraz Paula, Edu. Alcaraz Paula. Paula, no, Alcaraz Paula, no, Alcaraz Ah, Nacional por urgencia. gracias, Caidú, muy atento. Y aprovecho esta interrupción para hacer una pregunta. Esta paciente, nada, un caso extremo, espectacular, gracias por compartirlo, porque la verdad que está lleno de decisiones difíciles, que, porque una mujer de edad joven que está lactando, el tratamiento de insuficiencia cardíaca, si hay que suspender la lactancia, qué medicamentos sí, qué no. Y yo les hago una pregunta, ¿no? Una paciente de esta magnitud, una paciente ultra vulnerable que quema. Todos conocen la gran ciudad de Zárate, que está a 100 kilómetros. Digo, en broma, Pedro, porque yo soy de Zárate. Pero ¿cada cuánto la citan en este contexto al consultorio? ¿No? Si, o sea, vos la citás, se va de antes con este diagnóstico, con un BI severo, una mamá. Digo, bueno, venite, a ver, en una semana, en dos, en un mes. No, ya se fue Cada cuánto. fue, o sea, Moderada, leve a moderada. O sea, Bueno, pero para mí igual, es igual. un cuadro de una miocarditis que está evolucionada y que si creo, lo que yo creo, irá mejorando su función ventricular. Bueno, pero Inicialmente es una paciente que, yo creo que como conclusión y siendo en el ámbito de una residencia, este, vimos fundamentalmente que el examen clínico de la paciente era tan importante como los estudios. Se les recontraestudió y los estudios no dieron absolutamente nada. Conclusión, yo creo que el seguimiento clínico de esta paciente con su tratamiento, ya inicialmente yo la llamaría cada 15 días, después cada mes, después cada 3 meses, y repetirle el eco mensualmente para poder ver si su función ventricular va mejorando. Y aunque todos los estudios de reumatológico hayan dado negativo, en algún momento yo se los repetiría, porque todos ya no, alguna vez hemos tenido que daban todos estos estudios normales y en el próximo daban todos positivos. Así que yo lo mismo lo evaluaría posteriormente repitiéndole esos estudios y el tratamiento por la insuficiencia cardíaca a morir. pero claro, Suspendería la lactancia, obviamente suspendería la lactancia de este paciente. bueno, pero uno está titulando medicación en un ventrículo, digamos, dinámico, que pensamos que va a mejorar, que no sabemos cómo va a tolerar el medicamento, ¿no? Que queremos titular. Mejoró, Edu, mejoró. No, 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 Mejoró, oye, no, no, pero yo tenía 23% en el primer eco y hoy estamos con una disfunción de leve a moderada. O sea no, que no, está por pero- arriba de 30, por arriba de, si me la están informando como moderada, está por encima de 30. sí, sí, Entonces, pero yo quiero ir a otro punto. ah, Mi punto es el siguiente, porque una cosa es cuando la tenemos internada, que sabemos que, bueno, pasamos la mañana, vemos los vitales, uy, le pusimos valsartán y se potenzó, o no toleró el betabloqueante, y uno, bueno, está en ese margen de confort. Pero cuando uno tiene que hacer el manejo ambulatorio de esta paciente, que se va con un montón de medicación, que no sabemos cómo en la vida real si va a estar hipertenso o no, o si va a estar hipotensa peor.
Bueno, lo que quiero llegar, para no hacerla larga, Sí, es que esta es una ¿Cómo, paciente ideal para cómo incluirla. escalonás el tratamiento? Eso es lo que preguntás vos, que si Es, eso es lo difícil. yo lo digo que Cómo vas justamente, implementando uno a uno los medicamentos para su insuficiencia cardíaca? claro, Eso es lo que creo que estás preguntando. Y bueno, exacto. eso hace que la medicina sea un arte. Bueno, Pero pero yo yo tengo una herramienta para ese arte, Pedro. primero el sacu valsartán, primero darle un espirono o una esplere, y después ir titulando una DAPA, una EMPA glifosina, pero bueno, no, pero él me pregunta cómo se No, haría, no, digamos. Lo no, no, difícil claro, de porque esto yo quiero es llegar el a otro punto, escalonamiento. Pedro. Ah, El punto que quiero llegar es que el escalonamiento y el arte que uno puede darle no deja de ser difíciles. Digo, esto para los residentes que están acostumbrados es re a- difícil. bueno, la herramienta que yo les propongo para esto, y que se usa en el mundo y que no lo estamos incluyendo, es el telemonitoreo de la insuficiencia cardíaca. Herramienta que ya tenemos en Argentina, herramienta en la cual nosotros ya estamos aplicando hace un par de años, y que el próximo miércoles estaremos en un taller de telemonitoreo en la rural, que lo voy a dar yo, así que están invitados a las 2 de la tarde, porque es una paciente para tenerla con telemonitoreo, porque eso te ayuda un montón a uno quedarse tranquilo, a que la paciente esté más controlada recibiendo los vitales en tiempo real, y ni te digo si a eso le sumás un especialista en insuficiencia cardíaca que evalúe cómo titularle los medicamentos de acuerdo a las respuestas. Entonces, todos estamos pensando un poco, sí, le pido esto, le pido lo otro, o la mando con esto. Pero nadie está diciendo, yo le indico telemonitoreo de insuficiencia cardíaca con la plataforma que estamos usando ya hace un par de años. Así que los invito a que conozcan eso. Nada más. Bueno, gracias, doctor. Bien, Edu. Continuando con la revisión bibliográfica, vamos a hablar de miocardiopatía periparto. Que la miocardiopatía es un trastorno del músculo cardíaco que se presenta clínicamente por insuficiencia cardíaca, como estuvimos hablando, con una FEI menor a 45%, y se considera como un diagnóstico de exclusión. Siempre hay que descartar diagnósticos diferenciales. Hay tres criterios para el diagnóstico. Primero es la aparición de insuficiencia cardíaca con FEI menor a 45% en el último mes de embarazo o dentro de los primeros 5 meses posparto. La ausencia de causas o etiología determinable para la insuficiencia cardíaca y la ausencia de enfermedad cardíaca demostrable antes del último mes de embarazo. La epidemiología, esta patología afecta a 1 de cada 3.000 embarazos con mayor incidencia afrodescendientes. O sea que en estos afrodescendientes puede ocurrir hasta en el 1% de los embarazos. El resultado puede ser devastador debido a al rápido deterioro clínico de la paciente, representando el 5% de los trasplantes en Estados Unidos. El 25% de las mujeres con miocardiopatía posparto en los países desarrollados mueren a los 5 años. La tasa de mortalidad de estas mujeres es del 6% aproximadamente en las mujeres blancas no hispanas y es mayor en 4 veces en las afrodescendientes. Acá les puse un cuadrito con las regiones geográficas y la incidencia de esta patología en las diferentes zonas. En Europa hay un caso de cada 10.000 mujeres embarazadas, en Estados Unidos hay un caso en cada 5.000 mujeres embarazadas, en Asia hay un caso cada 2.000 embarazadas y ya en Haití y Nigeria disminuye, o sea, hay más aumentos de estos casos. Los factores de riesgo en estas pacientes van a ser que tengan multipariedad o embarazos múltiples, antecedentes familiares, que que sea tabaquista, diabética, que tenga hipertensión arterial o preeclampsia. Recordemos que la paciente en nuestro caso, tuvo preeclampsia en el último embarazo. Desnutrición, edad materna mayor a 30 años, nuestra paciente tenía 42, y de un 18 al 20% de los casos pueden ser primiquestas jóvenes sin patologías previas.
La fisiopatología. La fisiopatología en realidad no hay, todavía no se tiene con la exactitud por lo que se produce esta patología en sí, sino que se pueden llegar a tener en cuenta por tres factores, que son el estrés oxidativo, el desequilibrio de la angiogénesis y las reacciones inflamatorias en un organismo genéticamente predispuesto. ¿Qué es lo que pasa en las mujeres embarazadas? Hay un estado proinflamatorio de por sí en estas pacientes que producen aumento del estrés oxidativo. El aumento del estrés oxidativo lo que produce es el aumento de una proteína que es la catepsina. La catepsina lo que hace es dividir a la hormona prolactina. La prolactina se divide en dos subfragmentos y el fragmento que a nosotros más nos importa es la prolactina 16 kilodalton, que lo que hace es actuar a nivel de los vasos sanguíneos y lo que produce es antiangiogénesis y produce daño endotelial. Es por esto que posteriormente se produce una disminución del riego sanguíneo a nivel cardíaco y hay muerte por apoptosis celular de los miocardiocitos. Y se interpretaría como que este sería el inicio de la fisiopatología de la miocardiopatía periparto. Por otro lado, la clínica en estos pacientes van a ser de fatiga, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas periféricos, palpitaciones, dolor torácico, disminución de la tolerancia al ejercicio y disconfort abdominal por congestión hepática. El diagnóstico va a ser siempre orientado a excluir otras patologías en una primera instancia y demostrar la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Lo que vamos a solicitarle a estas pacientes es un ecocardiograma Doppler, que es el examen de elección, ya que nos va a permitir evidenciar la disfunción del ventrículo izquierdo y ver si la paciente presenta hipertensión pulmonar, insuficiencias valvulares, dilatación atrial, presencia de trombos intracavitarios. Se le puede solicitar una resonancia magnética, pero siempre orientado a descartar diagnósticos diferenciales, y péptido natriurético tipo B, que en realidad se solicita por un valor predictivo negativo, no es que tiene un biomarcador específico todavía, sino que todavía están en estudio a ver si se pueden solicitar algunos biomarcadores. Bueno, acá puse un esquema de cómo sería para llegar al diagnóstico resumido. Sería que ver si la paciente presenta síntomas durante el fin del embarazo o meses después del parto. Esta sintomatología que acabo de decir hace un rato, que es disnea, ortopnea, edemas periféricos, dolor de pecho, mareos, palpitaciones. A esta paciente en este estadio se le va a pedir un electrocardiograma, una placa de tórax y ProBNP. Si vemos que están normales, le vamos a hacer seguimiento clínico y manejo de síntomas. Ahora, si vemos alguna alteración, lo que vamos a solicitar es un ecocardiograma Doppler. En el ecocardiograma Doppler, si vemos una FEI menor a 45%, lo que vamos a orientar el diagnóstico a miocardiopatía periparto, y en caso de que tenga la FEI mayor a 45%, vamos a considerar diagnósticos diferenciales. Como tratamiento, lo que vamos a hacer es tratar los síntomas. En este caso sería el síntoma per se de la insuficiencia cardíaca. En caso de que tenga insuficiencia cardíaca leve con una FEI de 35 o 45%, el manejo va a ser más farmacológico bioral. Se van a considerar diuréticos si es que siempre correlacionado a la clínica de la paciente, si tiene sobrecarga. Después hay fármacos que se están estudiando todavía en la actualidad, como la bromocriptina y la cabergolina, que se darían en leves, insuficiencia cardíaca leve por unas semanas con anticoagulación. Siempre se dan con anticoagulación. Ya que las pacientes embarazadas o con predisponen a la hipercoagulabilidad que me lleva a presentar trombosis. Después, si tiene falla cardíaca aguda con estabilidad hemodinámica e insuficiencia respiratoria, con FEI de 25 a 35%, ya pienso en diuréticos endovenosos, vasodilatadores si es que la paciente presenta hipertensión arterial, oxígeno si es que lo requiere. Y bueno, dar esta medicación que todavía se está estudiando a ver si que se está estudiando actualmente en realidad. Si es más grave, se da de 6 a 8 semanas ya con anticoagulación. Si la paciente presenta shock cardiogénico con inestabilidad hemodinámica e insuficiencia respiratoria con FEI menor al 20%, mismo tratamiento de sintomatologías y ya pensamos en soporte ventilatorio.
Bueno, lo que traigo acá es un estudio de la bromocriptina, que es del 2024, se presentó el 2 de septiembre. Es un estudio que tiene como objetivo determinar si el tratamiento con bromocriptina está asociado a mejores resultados maternos en la miocardiopatía periparto. Es un análisis exploratorio no aleatorizado, se incluyeron 552 pacientes con miocardiopatía periparto de un registro de otro estudio que es el EAR, con seguimientos disponibles. Los endpoints primarios fueron muerte materna, reingresos hospitalarios dentro de los 6 meses después del diagnóstico y disfunción ventricular izquierda persistente severa al seguimiento a los 6 meses de estas pacientes con una fracción de eyección ventricular menor a 35%. Entre las mujeres con miocardiopatía periparto, el tratamiento con bromocriptina, además del estándar que es de la insuficiencia cardíaca, lo que demostró fueron mejores resultados maternos después de los 6 meses, sin un aumento del riesgo de eventos tromboembólicos. Y acá puse un poco cómo es que actúa el fármaco, que es un inhibidor del D2R, que es el receptor D2 de dopamina, que lo que hace es inhibir la secreción de prolactina, que sería el que produce la prolactina al dividirse por el estrés oxidativo, es que se divide en prolactina 16 kilodalton, y es el que generaría todo el inicio de la miocardiopatía periparto. Bueno, las dosis de tratamiento serían bromocriptina de 2,5 miligramos una vez al día durante al menos una semana en los casos que no son complicados. En los tratamientos prolongados va a ser de 2,5 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas, con posterior disminución de 2,5 miligramos una vez al día durante 6 semanas, y nada, se podría considerar en pacientes con FEI menor al 25% o shock cardiogénico, y siempre el tratamiento debe estar acompañado de anticoagulación. Por otro lado, traigo el estudio de la cabergolina, el estudio en sí per se de miocardiopatía periparto, que en realidad es un estudio preclínico que se examina, o sea, lo que examinó es más que nada ver si puede ser compatible o reemplazable este fármaco con el anterior fármaco, ya que este fármaco es más selectivo de los receptores D2. Para inhibir lo que sería la producción de prolactina. Pero bueno, es un experimento que fue hecho en ratones y todavía está finalizando en sí. Por último, traigo 2 casos clínicos, casos report. El primer caso es muy parecido al de nuestra paciente y el segundo caso es más extremo. En este caso es una paciente de 32 años de edad, sin antecedentes médicos de relevancia de reumanía y con una gesta previa con un parto normal. En el embarazo actual lleva 40 semanas e ingresa por ruptura prematura de membranas y se induce el parto. Durante el parto presenta registros febriles y en el tercer día del puerperio desarrolla disnea de esfuerzo leve a moderado, sin otros síntomas. Se descarta tromboembolismo pulmonar y se descarta síndromes coronarios agudos mediante angiotomografía. Se realiza un ecocardiograma Doppler donde se ve que hay dilatación del ventrículo izquierdo, FEI reducida, insuficiencia mitral y signos de congestión. Se diagnostica la miocardiopatía periparto y se inicia tratamientos con diuréticos, logrando una mejoría clínica con posterior inicio de tratamiento con beta-bloqueantes y IECA y espironolactona. Le hacen un ecocardiograma control posterior, donde muestra una mejoría de la FEI y reducción de insuficiencia mitral. Se da de alta a la paciente y evoluciona favorablemente en el control a los 6 meses. Por otro lado, el otro caso report es una paciente de 30 años de edad que es primingesta, con antecedentes de arritmia cardíaca durante el embarazo, que es tratada con beta-bloqueantes y tiene asma en la niñez. El embarazo es de 39 semanas, sin complicaciones, llega al parto sin novedades y el recién nacido es sano con un AMCAR de 9/10. En el posparto presenta taquicardia que le causa inestabilidad hemodinámica, pero es revertida y estabilizada. La paciente es dada de alta con atenolol. Durante el puerperio, a los 40 días, presenta fiebre, tos y disnea, y es ingresada con diagnóstico de shock séptico a foco respiratorio.
por neumonía. A las 24 horas desarrolla falla hepática y renal y requiere intubación orotraqueal y tratamiento con antibióticos endovenosos. Se le realiza un ecocardiograma Doppler donde indican hipoquinesia global y FEI del 30%. Le inician tratamiento con dobutamina, posteriormente intercurre con flúter auricular, con descompensación, requiere cardioversión eléctrica y al día siguiente desarrolla fibrilación ventricular y le colocan un marcapasos transitorio. Al séptimo día, la paciente presenta deterioro hemodinámico y falla multiorgánica. Se le realiza un ecocardiograma Doppler donde ven que tiene dilatación y tiene disfunción biventricular severa. La paciente sufre un paro cardíaco, le intentan reanimar y fallece. Como conclusión, podemos plantear que la etiología, o sea, la causa de esta patología en per se, puede llegar a ser por una predisposición genética y daño microvascular, pero aún se requieren más estudios para establecer claramente el desenlace o el desencadenante en sí. El manejo es principalmente el soporte de la insuficiencia cardíaca y requiere un equipo multidisciplinario. Que los nuevos estudios que se están planteando en esta patología se enfocan más en las terapias que pueden ser el potencial causa de la patología per se. Que muchos pacientes se recuperan dentro de los 3 a 6 meses posterior al inicio de la enfermedad con un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Muchas gracias y hasta acá sería el Ateneo. Muy bueno, Caro.